Feliz martes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez. Y hemos tenido una mañana bastante tranquila, pero sí comenzamos a ver la llegada de nubosidad en sectores del este, en donde hoy también vamos a tener una ligera posibilidad de lluvia. Y las temperaturas en esas áreas del este, como tenemos más nubosidad, esperamos que se queden más bajas en el rango de los bajos y medios 80. Sin embargo, a medida que nos movemos más hacia el oeste, ese termómetro estará más alto. Tenemos en el pronóstico 87 grados para Birmingham en la máxima esta tarde. Sectores del oeste podrían estar entre los 88 y hasta los 90 grados en la tarde de hoy. Y para horas de la noche, luego del atardecer, que hoy va a estar ocurriendo a las 6:32 de la tarde, vamos a estar observando ya esas temperaturas más agradables. Para las 8 de la noche ya estaríamos en el rango de los altos y medios 70. Pero les comentaba que durante el día de hoy sí vamos a tener una ligera posibilidad de algunos aguaceros y quizás alguna tormenta aislada en sectores al este de la Interestatal 65. Pero vea que esa posibilidad, esa cobertura es muy limitada. La mayoría de nosotros hoy nuevamente vamos a tener un día seco, pero tenga en cuenta en áreas del este sí pudiéramos tener actividad aislada que todavía podría persistir hacia horas de la noche en algunos sectores. Para el día de mañana, nuevamente condiciones mayormente secas, no puedo descartar por completo algún chubasco aislado principalmente en sectores del oeste, pero una vez más la mayoría de nosotros vamos a seguir bajo esas condiciones secas. Y las temperaturas mínimas para el día de mañana vuelven a estar en el rango de los 60, específicamente en Birmingham en los 66 grados, Tuscaloosa en los 68, para Coleman nos levantaríamos con 61 grados, 63 para la ciudad de Gaston, y luego vamos a estar viendo ese termómetro en subida. Ya para el mediodía de mañana vamos a estar en el rango bajo de los 80, volviendo a ver temperaturas máximas en el rango de los medios y altos 80 para esta mitad de semana, mañana miércoles. Ahora bien, ¿qué va a estar pasando en esas temperaturas? Sí vamos a estar viendo un descenso leve en ese termómetro para finales de semana. Vea, desde el jueves y hacia la próxima semana laboral vamos a estar viendo máximas en el rango de los bajos y medios 80, debo decir, y esto sí va a estar por encima del promedio, pero ya más cerca de lo que sería el promedio, que son 82 grados para esta fecha. En cuanto a la humedad, vamos a estar viendo condiciones más secas. Aire más seco va a estar llegando para el jueves y el viernes, pero eso no dura mucho. Vea cómo aumenta nuevamente la humedad para el fin de semana, especialmente para el próximo domingo. Posiblemente tengamos un área de baja presión en el Golfo y algo de humedad de este sistema podría subir hacia sectores del norte, trayendo esa posibilidad de lluvia para el domingo. Por el momento se ve aislada, y todavía hacia el lunes algo de lluvia aislada podría estar con nosotros. Vamos a estar actualizando esta información, por supuesto, en los próximos días, pero por ahora vamos a pasar a ver nuestro pronóstico extendido, traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket, y ve ese 20% de posibilidad de lluvia para hoy, principalmente en sectores del este. Sin embargo, condiciones secas predominan durante los próximos días para el resto de esta semana. Eso no va a estar ayudando en cuanto a las condiciones de sequía. Si hablamos de las temperaturas, las mínimas seguirán en el rango de los 60. El viernes será la mañana más fresca con posibilidad de mínima en los altos 50, y las máximas estarán en el rango de los 80.